La identificación de sabores. El gusto es el principal sentido que nos permite identificar los sabores de los alimentos, es decir, nos permite identificar los 5 gustos primarios. El primero es el dulce y se encuentra en la parte inicial de la lengua. El siguiente es el agrio y lo podemos encontrar en los laterales de la lengua de color verde. Posteriormente encontramos el salado y se encuentra en los laterales de la lengua, arriba del dulce y abajo del agrio. El siguiente es el umami y lo encontramos en la parte central de la lengua. Por último encontramos el amargo en la parte final de la lengua, donde está lo profundo. Recordemos que el umami fue introducido por científicos japoneses, y fue descrito como delicioso o sabroso. Además de que este sabor se encuentra en alimentos como el queso o el tomate, o bien en aquellos alimentos que tengan glutamato monosódico, por lo que este sabor es un estímulo completamente químico, que además es captado por un 30 a 40% por la lengua y hasta un 60% por la nariz. Esto debido a que los alimentos desprenden partículas que también son captadas por los quimiorreceptores de la nariz y no solo por la lengua. Es por eso que cuando tenemos resfriado no nos sabe la comida, y esto va incluido en los 5 gustos primarios. De acuerdo a la anatomía de la lengua, tenemos los receptores de las sensaciones del gusto que se localizan en los bulbos o bien botones gustativos, que están en la parte, se puede decir que interna de la lengua, en la parte que no vemos de la lengua. Esto es la parte que vemos y esto es como que la parte interna que no llegamos a ver. Más ampliamente, el botón gustativo es todo esto que está aquí, el cual es un cuerpo oval constituido por 3 tipos de células epiteliales. Estas van a ser las células de sostén, las células basal, que se encuentran, que son esos puntos rojos, y las células receptoras del gusto. Las células de sostén rodean alrededor de 50 células receptoras del gusto, las cuales una microvellosidad larga denominada cilio gustativo, que es esta parte de aquí, o bien cilia gustativa, se proyecta hacia la superficie externa, es decir, sale a través del poro gustativo. El poro gustativo es la parte, se puede decir que fuera, la cual viene siendo un orificio del botón gustativo, es decir, de la parte de acá. Las células basales son células madre situadas en la periferia, es decir, en la parte de aquí del botón gustativo, cerca de la capa del tejido cognitivo. El tejido cognitivo se encuentra aquí, en esta parte de aquí, en las cuales producen pues células de sostén, ya que después se diferencian en células receptoras del gusto. Además, estas duran alrededor de 10 días, es decir, tienen vida 10 días. Estas son las células basales. Por ende, las células receptoras hacen sinapsis con las dendritas de las neuronas de primer orden, que forman la primera parte de la vía gustativa. Es decir, estas células hacen pues sinapsis. Además de que las dendritas de cada neurona de primer orden se ramifican y toman contacto con células receptoras del gusto localizadas en diversos botones gustativos. Por ello también podemos encontrar que los botones gustativos están contenidos en 3 tipos de papilas. Estas papilas son las papilas circunvaladas o bien caliciformes, que se encuentran en la parte de aquí, las cuales son muy grandes y están vistas como una tipo V abierta hacia adelante. Es por eso que se ve así. Además de que cada una de estas papilas aloja entre 100 y 300 botones gustativos, es decir, estos botones. Las siguientes son las papilas fungiformes,
que se encuentran en la parte de aquí y tienen una forma de hongo, es decir, son elevaciones en forma de hongo. Además de que se distribuyen en toda la superficie de la lengua, en todas las partes de acá también lo podemos encontrar. Y además de estas contienen 5 corpúsculos gustativos cada una. Las siguientes son las papilas foliadas. Estas se localizan en los surcos, en los bordes de la lengua, en la parte de aquí. Además de que la mayoría de sus botones gustativos se degeneran en la infancia, por eso estas ya no las vamos a notar en los adultos o en los mayores de 18 años. Y se encuentran de esta manera, así, las papilas foliadas. Otro tipo de papilas son las papilas filiformes, que las vamos a encontrar como con estas elevaciones aquí. Las cuales son estructuras ausadas y contienen receptores táctiles, pero estas no contienen botones gustativos. Estas papilas lo que hacen es aumentar la fricción entre los alimentos y la lengua para que pues esto pueda hacer que se muevan dichos alimentos hacia la cavidad bucal. Dentro de la fisiología del gusto, sabemos que las sustancias químicas que estimulan los receptores gustativos se conocen como sustancias gustativas. Pues una vez que se disuelven en la saliva, pueden hacer contacto con lo que es la membrana plasmática de los cilios gustativos, en el que en este sitio pues es donde se produce lo que es la transducción del gusto. Además de que su resultado es un potencial receptor que estimula la exocitosis de vesículas sinápticas desde la célula receptora del gusto, es decir, de la parte de aquí. Además de que las moléculas neurotransmisoras liberadas pues desencadenan impulsos nerviosos en las neuronas sensitivas de primer orden, que estas neuronas de primer orden son aquellas que conducen los impulsos de receptores somáticos hacia el tronco encefálico o a la médula espinal, es decir, al cerebro, ¿verdad? Además de que pues estas se producen lo que es la sinapsis. Es por eso que pues la activación de los distintos grupos de neuronas del gusto da lugar a diversos tipos de sabores, como estos. Además de que cada célula receptora pues responde a más de uno de los 5 gustos primarios. De acuerdo al umbral del gusto, este puede variar para cada uno de los sabores primarios. Por ejemplo, para el umbral de las sustancias amargas, de aquí, como lo es la quitina, pues es más bajo. Sin embargo, esto es porque algunas sustancias venenosas pues suelen ser amargas y además tiene una función que es protectora. En cambio, el umbral para sustancias ácidas, estas es como lo es el limón, pues es medido a través del ácido con el ácido clorhídrico y este es un poco más alto. En cambio, los umbrales para las sustancias saladas son representadas por el cloruro de sodio. Y para las sustancias dulces, pues es medido a través de la sacarosa. Estos son similares y más elevados que los correspondientes a lo que son las sustancias amargas y las agrias o ácidas. En la adaptación, pues un sabor específico puede producirse desde 1 minuto hasta 5 minutos. Esto es debido a la estimulación continua. Además de que la adaptación al sabor se da a cambios que tienen lugar en los receptores del gusto.
es decir, aquí, lo cual en los receptores del olfato y en las neuronas de las vías gustativas están localizadas en el sistema nervioso central. Para que podamos percibir y sentir los diferentes sabores es necesario una vía. Esta es conocida como la vía gustativa. Esta vía gustativa va a estar compuesta por 3 nervios craneales, los cuales contienen axones de las neuronas gustativas de primer orden que inervan los botones gustativos, es decir, estos de aquí. El primer nervio es el nervio facial, que lo encontramos aquí, esta línea que sigue acá, el cual inerva los botones gustativos de los 2 tercios anteriores, es decir, de este y de este. El siguiente nervio es el nervio glosofaringio, el cual inerva los del tercio posterior de la lengua, es decir, esto parte de aquí, por donde está el sabor del amargo. El siguiente nervio es el nervio vago, este lo vamos a encontrar aquí, el cual inerva los botones gustativos presentes en la garganta y la epiglotis, es decir, la parte de aquí. Además de que los botones gustativos pues generan los impulsos nerviosos, es decir, lo que hacen es que se propaguen a lo largo de los nervios craneales. Cuando nosotros ingerimos algún alimento, estos nervios hacen que se vayan a lo que son el bulbo raquídeo, el cual desde el bulbo algunos de los axones pues transportan las señales del gusto y se proyectan hasta el sistema límbico y el hipotálamo, o otros hacia el tálamo. El tálamo lo vamos a encontrar en la parte de aquí. Es por eso que las señales del gusto se proyectan desde el tálamo hasta el área gustativa primaria en el lóbulo parietal de la corteza cerebral, las cuales pues estas posibilitan la percepción consciente del gusto. El área gustativa lo vamos a encontrar aquí también. Y pues aquí vamos a estar conscientes de lo que nosotros saboreamos cuando ingerimos los alimentos. Además tenemos algunos ejemplos que se van a presentar.